Muchachos, Juan Carlos. A ver, el tema da para bastante, pero yo quisiera llevarlo a otro lado, senador. Usted vio la entrevista de la semana pasada en el Mercurio a Francisco Vidal, y me imagino que habrá visto la de Andrés Velasco este domingo, donde le responde de manera directa y fuerte a Vidal. Más que Vidal y Velasco, yo lo que veo ahí es como las dos caras de la concertación hoy día. Y entonces quisiera preguntarle a usted directamente, en ese entendido, ¿usted en qué lado está? ¿Es más desde el lado de Velasco o desde el lado de Vidal? No, yo no creo que esté representado en esa dicotomía, en esa declaración, esa dicotomía, Juan Carlos. Yo creo que ahí primero creo que hubo una declaración inoportuna, inconveniente, al menos sin fundamento, de parte de Francisco Vidal. Le tengo aprecio, cariño, pues se lo he dicho directamente. Creo que es un error gravísimo, porque además yo creo que él hizo como las cosas, metiendo el general después de la batalla, pues, diciendo que él se hubiera derecho a tales cosas, y pudiéramos haber ganado las elecciones. Bueno, si él era ministro, yo he sido ministro, y yo no estoy de acuerdo con lo que estoy haciendo, bueno, le digo al presidente o a la presidenta, mire, déjenme libertad de acción para irme, pues yo no estoy de acuerdo. En segundo término, creo que las declaraciones de Francisco Vidal fueron absolutamente inconvenientes, porque si uno las leía, y se lo digo con toda claridad, quien quedó más dañada con esa declaración es la propia presidenta Michelle Bachelet, porque al parecer, según decía Vidal, que hoy día está muy bien aclarado por Andrés Velasco, él era totalmente contrario y Velasco era en otra posición, y al parecer la presidenta se dejaba que resolviera y manejara el gobierno en materia económica, que me parece muy bien que los ministros de Hacienda manejen la economía, para eso están, pero la presidenta no era la que arbitraba y decidía. Y yo, que soy testigo, yo estuve en su gobierno, a pesar que fueron muy pocos meses, ella decidía. Puedo contarlo aquí. Me acuerdo cuando estábamos discutiendo la ley de la subcontratación. Había dos almas dentro del partido, del gobierno. Una que representaba más bien por el ministro Andrade, sí, y legítimamente con un planteamiento que quería ir mucho más allá en materia de subcontratación. Y por otro lado estaban otros, lo cual yo me contaba, que creíamos que iba a ser una fórmula más intermedia, razonable para perseguir lo que se quería perseguir, que era evitar los abusos. Y la presidenta tomó la decisión y decidió que la tesis correcta era que sustentábamos algunos, distinta a la de Osvaldo Andrade. Y no por eso desmerecía a Osvaldo Andrade. Osvaldo participó en la discusión y llegamos a una conclusión. Yo creo que Francisco Vidal no tuvo razón en sus declaraciones que hizo, y las considero absolutamente inconvenientes. Ahora, dentro de la concertación, por supuesto que hay diferentes tendencias, pero dentro de ella, hoy día, yo lo puedo decir con toda franqueza, yo estoy muy contento de lo que estamos haciendo en el Senado y en el Parlamento, en general en la concertación. Hemos llegado a una manera de entendernos, reuniéndonos todas las semanas, por lo menos 2 o 3 veces a la semana, los comités y los propios senadores en su conjunto, con una buena asesoría que estamos logrando, y tenemos posiciones bastante claras. Una cosa, pensando a futuro, porque aquí todavía hay una discusión pendiente acerca de las causas de la derrota, pero pensando hacia futuro, y tomando en cuenta estos dos grandes ejes que se muestran acá, Francisco Vidal claramente representa un eje más de izquierda en la concertación, más estatista. De hecho, él explica la derrota simplemente por el hecho de que no se movió más a la izquierda de la concertación. En cambio, Andrés Velasco representa algo que él denomina liberalismo progresista, es decir, personas que creen en el mercado, pero que entienden que el mercado tiene fallas y que por lo tanto tiene que haber un rol del Estado, pero dentro de este esquema que está marcado por el mercado. ¿Hacia dónde cree usted que se va a mover la concertación? ¿Más hacia...? Yo creo que vamos a movernos siempre en lo que es, yo te diría, la experiencia mía cuando conocí, yo participé mucho con la Internacional Demócrata Cristiana, participé cuando estuve en el exilio, tuve mucho conocimiento y contacto con la socialdemocracia hace tiempo. Yo creo que aquí hay una confluencia precisamente entre un pensamiento de lo que representaba la democracia cristiana, el socialcristianismo en Europa, y lo que representaba la socialdemocracia en Europa en su conjunto, que lo podíamos sintetizar en lo que pasaba en Alemania, que es donde estaban las grandes fuerzas y que influenciaban y han influenciado al resto de los países europeos, que es, ¿no es cierto?, el diseño de una economía social de mercado, en la cual se reconoce al mercado el papel que tiene que jugar, pero al mismo tiempo con conciencia que el mercado por sí mismo no soluciona todos los problemas y que el Estado tiene una obligación de intervenir.
para poder, ¿no es cierto?, provocar más, en forma más equitativa, las soluciones de tipo social. Senador. O sea, tiene que haber, y lo que decía Erhard, tenía que haber tanto Estado como fuera necesario para que funcionara el mercado. Senador, Y que el no se aguanta mercado más, mi diera la tocayo. solución. No, tocayo, no se aguanta Me más. aguanta, Bueno, Fernando. Estoy muy domesticado últimamente. Me parece bien. Acabo de escucharle una serie de términos, estimado señor, que me suenan a lo que llaman ahora los sesenteros. Sí. El social cristianismo, incluso usted citó a Ludwig Erhard, que en paz descanse. Y precisamente en estos días, en Europa, entró en quiebra todo ese esquema, ese concepto que suena muy bien en el papel y que quizás incluso funcionó muy bien en los años 60, 70, en los 80 se empezó a resquebrajar. Todo este modelo del Estado benévolo, benefactor, abriéndole sus brazos a la humanidad, y los europeos vivieron muy bien durante mucho tiempo, empezó a crecer eso, y ahora la verdad es que eso está estallando por todos lados. Parece un concepto que cualquiera que haya sido su utilidad en su momento ya ahora no funciona. No sé cuál va a ser el reemplazo, pero claramente en Europa están cortando los presupuestos sociales, pero con una tijera de esas que usan los jardineros, en gran escala. Entonces, si eso es el camino que usted cree que va a llevar la concertación, no se parece, no es muy distinto al camino que otros quisieran de ir definitivamente a sacar los plumeros que usaron para la elección de Salvador Allende. Parece un camino obsoleto, parece. Usted me va a refutar seguramente. Yo creo que sí tengo que refutarte, porque Refúteme, creo que no, por favor, no porque tiene... yo estoy muy angustiado por esta yo situación. creo que eres brutalmente pesimista, porque con ese pesimismo no vas a llegar a ninguna parte, y no llegaremos a ninguna he parte. llegado a algunas partes, Bueno, por eso claro. te digo, pero con ese camino yo que va a ser muy difícil que llegue a cualquier parte. Vas como autoflagelarte. Bueno. Pero el tema, yo creo, el tema europeo no es el problema que haya fallado la economía social de mercado. Lo que pasa es que precisamente le falló algo que nosotros estamos ahora planteando, la disciplina fiscal, gastar más de lo que se tiene. Y la concertación ha demostrado en estos 20 años de haber practicado una disciplina fiscal importante. Nosotros hoy día tenemos el 6% del endeudamiento de nuestro Producto Interno Bruto. Los alemanes, los europeos en general entran entre 40, 50, 60, y en el caso de Grecia no se pasaron para el otro lado. Eso es lo que los lleva a tener una falla, pues. No porque haya habido un mal manejo de la economía en el término del concepto de mercado y de reformas sociales, sino que se pasan más allá de los gastos que son necesarios. Y precisamente una de las cosas que le hemos dicho al ministro Larraín, lo que aquí nosotros queremos defender precisamente es la disciplina fiscal. Pero fíjese usted que el gobierno ha sacado una serie de datos donde, en virtud de los cuales apareciera de que ustedes no fueron tan disciplinados fiscalmente. Lo que pasa es de que entraba tanto dinero que aún con ganas de gastarlo todo era imposible. En el último semestre se dice que ustedes se gastaron, simplemente tiraron la casa por la ventana. Y creo que el propio Vidal alguna vez comentaba de que había que tirar la casa por la ventana si se quería ganar las elecciones. Entonces, no estaremos confundiendo la disciplina con el hecho de que a veces se tiene entra tanto dinero que simplemente se puede uno dar ciertos lujos, ciertos gastos. Fernando, se lo pregunto con mucho pesimismo, pero Fernando, que sigues con un pesimismo y con cifras. Quiero que usted me además con cifras que no tienen ningún sentido. ¿Que no hay ninguna cifra? No, pero las que dices tú, que hemos gastado. Mira, los gobiernos de la concertación y el gobierno de la presidenta Bachelet, donde se podría decir que ahí se hubo el mayor gasto, ¿cuándo afronta el gasto mayor? Y lo hace conscientemente, y lo hace como un acuerdo con todos los sectores, con los empresarios, con la oposición y con el gobierno. Se hace un plan para anticrisis. ¿Por qué? Porque durante todo el tiempo nosotros dijimos que íbamos a hacer, y seguíamos la política del superávit estructural, que fue una creación que se hizo aquí en Chile, durante el gobierno del Lago con el ministro Izaguirre, que continúa con con la presidenta Bachelet. ¿Y cuál era la tesis esa? Y que hoy día en todo el mundo se nombra esta manera de manejar la política fiscal como una manera correcta. La tesis era, acumulemos recursos en los tiempos de abundancia para ajustarlos en los tiempos de escasez. Eso es bíblico. Bueno, es bíblico y es muy bueno seguirlo recordando. ¿Y qué es lo que se hizo? Pues precisamente se acumularon los recursos y no se gastaron, que podríamos haber tenido políticas populistas en cualquier momento, y no los gastamos y los acumulamos, y cuando vino la crisis del año pasado, la gran crisis, peor que la del 29,
Se tomaron una serie de medidas, pero conscientemente. Y la plata que se había juntado se gastó. Y efectivamente hubo mucho más gasto que lo que normalmente se hacía en tiempos de abundancia.